Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política administrativa es la columna vertebral de Sinergia Informativa, pero no es un capricho, es porque cuando lo decidimos es que estamos pensando en usted, en mí, en su familia, en mi familia, en nuestra sociedad en general, para que estuviéramos siempre muy bien informados y muy bien formados sobre los temas que tienen que ver con nosotros, con la felicidad nuestra, con la educación, con la salud, con el empleo, con la infraestructura física, incluso con los problemas, como lo vamos a ver, los problemas que genera la ola invernal. Ahí tiene que haber decisiones de tipo político y administrativo que satisfagan nuestras necesidades y solucionen nuestros problemas. ¿O no, colega y amigo Juan Carlos Hurtado, quien vuelve a acompañarnos hoy en la coordinación de este programa Sinergia Informativa? Bienvenido. Muy buenas tardes para usted, Roger. Buenas noches para los televidentes que nos ven en la repetición a las 8 de la noche por Canal CNC y a las 9 por Cosmovisión. Contento de estar aquí. Yo me volví ya invitado de primera línea los viernes y si me da confianza me vengo toda la semana para que hablemos de política y polemicemos un poco con excelente, sí, lo estamos invitando a que nos acompañe los viernes y aquí está con mucho gusto, como también lo está Andrés Fernando Mesa, quien es el secretario nacional de las Juventudes Liberales. Bienvenido. Muchas gracias, Roger, Juan Carlos, por la invitación y en este espacio tan importante y necesario de opinión para los antioqueños y a quienes nos ven por medio de el canal y en las redes sociales, por supuesto. Y me gusta que usted sea secretario de las Juventudes porque hay que llamar la atención de la juventud, porque la política no es para los viejos y los problemas del país no son para los viejos, no. Desde muy joven tienen que comprometerse con eso. Así es, Roger, y es importante la participación de los jóvenes en la política, porque por ahí dicen, el que no hace la política la padece, y nos vivimos quejando en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, de que los políticos son corruptos, pero si no participamos, si no elegimos buenos gobernantes y si no tomamos decisiones para cambiar la realidad del país, pues vamos a seguir en ese esquema de corrupción que afecta al país. Bueno, ahora seguimos con usted porque empecemos con información. El representante de la Cámara por el Partido Conservador, Nicolás Albeiro Echeverry Albarán, quien es conocido como el econgresista porque es el que sabe de los temas ecológicos y ambientales en el país, le ha pedido al DAPAR que le preste mucha atención a los habitantes de Fredonia, quienes le enviaron una solicitud y es mantenimiento urgente a las galerías. Las galerías son una estrategia preventiva que lo que hacen es captar aguas subterráneas y extraer las que se están acumulando dentro de las montañas. Las galerías aparecieron en Fredonia después de 1995, cuando el Cerro Combia se derrumbó y produjo una gran tragedia en este municipio del suroeste antioqueño, cayendo sus tierras sobre el barrio San Francisco. La situación invernal en el municipio de Caucasia es bastante grave. Se habla de 4.000 hectáreas de arroz afectadas, de muchas familias quienes tienen sus viviendas inundadas. El alcalde de la población, Óscar Aníbal Suárez, se pronunció así sobre el tema. Bueno, nos encontramos en uno de los 12 barrios inundados, se llama el barrio La Esperanza. Es por el orden de 3.200 familias inundadas, más o menos 12.000 personas afectadas. Hemos venido tratando de solucionar la cosa, reubicando a familias donde otros familiares, donde vecinos, conocidos, y tratando de ir mitigando un poquito las necesidades. Lo que necesitamos ahorita urgentemente son alimentos para poderle llegar a estos sectores, porque como ven ustedes, la economía aquí se acabó, las familias están sin hacer nada y necesitamos apoyo inicial de las familias y esperar que con la ayuda de Dios nos baje esta ola invernal del 2017 y podamos salir adelante con este barrio. Veamos ahora el reporte más preciso y detallado que nos da sobre las familias damnificadas el capitán René Bolívar, quien hace parte de la Unidad de Coordinación y Manejo del DAPAR. Tenemos en este momento grupos de socorro en el municipio, como son Defensa Civil y bomberos trabajando en la evacuación de poblaciones, comunidades que están afectadas por el desbordamiento del río Cauca, al igual que están levantando el informe único, el registro único de damnificados y poderlos traer a la mesa del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo, donde se distribuyen de acuerdo a las prioridades todas las acciones necesarias. Aquí tenemos todos los barrios que se están, barrios, veredas y corregimientos afectados por la inundación. Barrios tenemos La Victoria, La Esperanza, Divino Niño, 1 de Mayo, Castillo, Castillito, Prado, Roble y Parcelas de Caracolí. Igualmente han sido reubicados las siguientes familias de La Playa, con 245 familias, en Villagrande, 7 familias. En corregimientos tenemos afectados Palomar, donde ha sido afectada una de las escuelas, Margento, La Ilusión, La Esmeralda, Palanca y Barranquillita. Y veredas tenemos Los Medios y Barrio Chino. En el momento tenemos 1.459 familias afectadas. Hoy fueron instaladas las sesiones extras en el Consejo de Medellín. Se discutirán durante algunos días 11 proyectos de acuerdo. Veamos y escuchemos lo que dice el presidente de la corporación, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez. Hoy en el Consejo de la Ciudad de Medellín iniciamos sesiones extraordinarias, en las cuales vamos a trabajar 11 proyectos de acuerdo muy importantes para la ciudad, entre los cuales tenemos una adición presupuestal de 299.000 millones de pesos, 228 millones de pesos por superávit, 68.000 millones de pesos por excedentes de PM. Pero de igual manera vamos a trabajar un proyecto de acuerdo muy importante que hace 6 meses venimos trabajando con todos los valleros, y ahí vamos entonces a trabajar todo lo que es la publicidad exterior, el tema de relojes, el tema de avisos. Viene un proyecto de acuerdo sobre renovar el tema del Banco de los Pobres y de las oportunidades, bici para ir al trabajo, el tema de los gorditos, energías alternativas. Vamos a trabajar la política pública del turismo, vamos a adicionar un proyecto de acuerdo de los silleteros de Santa Elena, donde vamos a reordenar y organizar, y les vamos a ayudar ahí con un 30% de subir el valor de las silletas a estos amigos. O sea, son 12 sesiones extras, 11 proyectos de acuerdo, estudiados ya, analizados por los honorables responsables de la ciudad de Medellín, para que haya corresponsabilidad y conocimiento de lo que vamos a hacer. Y el 1 de junio arrancamos entonces sesiones ordinarias hasta el mes de julio. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Andrés Fernando Mesa, él es el secretario nacional de las Juventudes Liberales. Vamos a hablar del Partido Liberal y su aspiración como una colectividad de gran tradición en nuestro país al Congreso de la República y a la Presidencia de la República. Vamos con él, precisamente que tiene tanto conocimiento, a entender un poquitico el proceso y específicamente desde adentro. Uno de los diputados de Antioquia Liberales, Luis Carlos Ochoa, ha dicho lo siguiente: al Partido Liberal le falta orden si realmente quiere que haya éxito en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo y en las presidenciales del 27 de mayo. ¿A qué se referiría él? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el diputado Luis Carlos Ochoa, que hace parte del matiz del liberalismo socialdemócrata que orienta el hoy director del área metropolitana, Eugenio Prieto. Y yo creo que hay dos temas. Hoy se puede hablar en el Partido Liberal de una crisis de identidad ideológica y de una crisis de organización. La crisis de identidad ideológica la vemos cuando la semana pasada, por ejemplo, se discutió en el Congreso el proyecto de referendo que considero discriminatorio con las minorías LGBTI para la posibilidad de adoptar de personas inclusive solteras, que eso no tiene que ver en nada con los principios liberales, y fue promovido por la senadora liberal Vivian Morales y por el presidente de la Cámara, que es codirector nacional del partido, Alejandro Carlos Chacón. Entonces, ahí hay una primera crisis ideológica. Para antes de que sigue, para que pase a la segunda crisis. Pero la crisis ideológica, de acuerdo con este ejemplo, no es solamente del Partido Liberal, sino también del Partido Conservador, porque supuestamente a ese extremo debieron haber votado, ¿cierto?, contrario
a lo que se espera, que es que, claro que sí, nosotros los conservadores tenemos que apoyar al Senado liberal, más hubo gente que fue más liberal que votó negativo. Entonces hablamos de una crisis ideológica de la política que se ve muy claramente reflejada en el Partido Liberal, y ahora de una crisis de organización, que es la que menciona el diputado y la que comparto, y esa viene desde hace muchos años, donde el partido originó por medio de una resolución del doctor Rafael Pardo que anuló los estatutos legales legítimos que habían sido aprobados por más de 2.600.000 personas en el año 2002, que han sido los estatutos más democráticos y participativos que ha tenido Colombia en toda su historia, y él con una mera resolución anuló estos estatutos. Eso fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado por violar el principio constitucional de moralidad administrativa, que es un principio que está ligado directamente con el principio de transparencia y con su antagónico, que es la corrupción. Eso fue un hecho corrupto de Rafael Pardo, acolitado por César Gaviria, y que a su vez posibilitó que el gavirismo, o sea, el grupo de César Gaviria, se adueñara del Partido Liberal, y a partir de ese momento ingresó en la coalición de gobierno de la llamada Unidad Nacional. Perfecto. O sea, fue toda una organización para adentrarse más a la derecha, cuando el partido se supone estatutariamente de matices de izquierda-centro, ideológicamente. Entonces ahí hay una crisis ideológica y una crisis organizacional que hoy perdura y que nos va a afectar seguramente tanto para el tema presidencial como ahorita en las elecciones de Congreso en marzo. Pero Andrés Fernando Mesa, vámonos al tema regional y toquemos puntos claros. En este momento hay varios matices liberales en Antioquia, y es donde uno ve el desorden. Ve, Iván Agudelo, representante de la Cámara, tiene un grupo de trabajo. Sí. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos tiene otro grupo de trabajo, concejal de Medellín. Julián Bedoya tiene otro movimiento que se llama Renovación Liberal. Por otro lado, Fabio Humberto Rivera, concejal de Medellín, Participación Liberal. Óscar Hurtado Pérez, Unidad Liberal. Sofía Gaviria también tiene su matiz liberal. Supuestamente Unidad Liberal. Luis Fernando Duque García, senador, también tiene su matiz liberal. Entonces uno habla de 10 o 12 matices, uno dice dónde está el orden y dónde está la unidad de trabajo y de criterio. Entonces, para que claridad de nuestros televidentes, entonces, usted mencionó liberalismo socialdemócrata, participación liberal, directorio liberal de Antioquia. Renovación liberal. Renovación liberal. Universidad de Medellín. Unidad liberal. Liberalismo de Envigado. Liberalismo social, liberalismo de Envigado. Bueno, mejor dicho, 9 matices. Entonces, ese es el problema del partido grande. O sea, de pronto aquí han criticado mucho en el escenario regional la época de los años 80, cuando existía una jefatura única de liberalismo. Y hoy, lamentablemente, el partido carece de una jefatura única que oriente a la colectividad. Entonces eso hace que cada senador, cada concejal se crea dueño de su terruño, de su grupito. De su parcela. De su parcela. Por eso yo hablo de que el Partido Liberal lo manejan como una finca. Y cada quien hay como mayordomos. Hoy hay unos mayordomos con mayores extensiones de tierra, y son quienes ahorita van a llegar. Que son César Gaviria. A nivel nacional, César Gaviria y Horacio Serpa son los grandes mayordomos. Son los grandes mayordomos del Partido Liberal. Los mayordomitos son los dueños de cada uno de esos 9 matices. Los senadores. Antioquia, por ejemplo, tiene 2 senadores. Teníamos 3 senadores, pero Eugenio Prieto, en una decisión absurda y muy tonta, por cierto, renunció al Senado. Pues cuando a los 3 meses de posesionarse renuncia y pierde el partido una curul importante que había conseguido con el voto de los liberales antioqueños. Entonces, pero el Partido Liberal también lo dejó solo cuando aspiró a la alcaldía. Pero es que tomó una decisión inconsulta con el liberalismo, ¿cierto? O sea, una acción tiene una reacción. La reacción del Partido Liberal fue esa precisamente. Y le voy a decir una cosa, el Partido Liberal hace 10 años tenía más de 69 alcaldías. Cuando el gobernador era Guillermo Gaviria, tenemos 19. O sea, hemos bajado en un 400% la cantidad de participación en los municipios. Entonces los municipios, ¿pero por qué? Por las malas decisiones de los dirigentes. En el anterior directorio, también ilegal por cierto, ¿sabe cuántos presidentes tenía el directorio departamental de Antioquia? 3 presidentes. Ramón Elejalde, Néstor Incapié, Iván Darío Agudelo y Hurtado. O sea, 3 presidentes para manejar esta finca. No, eso no puede seguir pasando. Eso también plantea alguna situación muy complicada, la de principios de los años 80, cuando era Bernardo Guerra Serna quien manejaba, como dice usted, una dirección única del partido, donde estaban, de ahí salió César Pérez García, salió hasta el mismo Álvaro Uribe Vélez. Es que Álvaro Uribe fue liberal, la gente ya no se acuerda de eso. El sector democrático de Álvaro Uribe Vélez. O sea, decían que también había una autoridad. Pero vamos, entonces algo bien interesante. Ahorita el Congreso, el Gobierno Nacional acaba de presentar el proyecto de reforma política.
donde actualmente existe la posibilidad constitucional de que los partidos configuren lista por voto preferente o por lista cerrada. En el voto preferente se vota por el logo del partido y la persona. Correcto. En la lista cerrada solo se vota por el logo del partido, como generalmente lo hace el Centro Democrático, donde encabeza pues alguien con una gran figura como es Álvaro Uribe. Y de acuerdo con el número de votos se reparten las curules. Van ganándose las curules, el 1, el 2, el 3, el que esté en lista. Pero el que esté último en la lista está. No, por eso, los que empiecen, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, los de Álvaro Uribe Vélez en la Asamblea de Antioquia, 7 lograron el 1, el 2, pero eran por voto preferente. Perdón, Asamblea no, el Consejo. Y el Senado. Fueron 6. Y Senado. Lo mismo pasó con el Senado de la República. Bueno. Cámara también. Pero perdónenme, vamos a hacer un cortecito, tenemos que ir a mensajes y nos queda pues aquí en esta primera parte de la conversación con Andrés Fernando Mesa, que al Partido Liberal sí le falta orden, porque hay desorganización ideológica y hay desorganización en general por lo que acabamos de ver. Y una expresión que nos deja pensando en la realidad del Partido Liberal hoy. Es una finca dividida en parcelas y cada parcela tiene su dueño, con 2 grandes mayordomos a nivel nacional. Y los senadores se van creyendo dueños de cada uno de los matices, que ahorita vemos si podemos, ojalá que sí, cómo se cruzan unos con otros y es como que si yo tuviera esta parcela y me metiera a la parcela del vecino a coger los huevos de las gallinas que ponen allá. Vamos a unos mensajes, ya regresamos, pero primero esta frase, para que la analicemos rápidamente. La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente. La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente. ¿Qué dicen de Fernando de esta frase de Martin Luther King? Una frase maravillosa de Martin Luther King, que recordemos fue un líder activista de Estados Unidos de la lucha afro, que es bastante difícil, que llevó al final al presidente Obama a ganar después de una elección bastante difícil. Y hay que decir, si el pueblo no se preocupa de los asuntos públicos y la gente, el ciudadano del común, nos van a seguir gobernando los corruptos. Hoy nos criticamos a Santos, pero ¿quién eligió a Santos? Pues la misma ciudadanía. Claro. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo en Venezuela es la aplicación entonces de este pensamiento de Martin Luther King? ¿La gente se cansó y está actuando? Claro, a mí no me gusta Maduro y me parece muy bien que el pueblo se levante contra un gobierno opresor que está atentando sobre todo contra los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y que además le está ocasionando problemas al país, a Colombia, porque hoy se habla de más de 120.000 personas que se han venido a estas ciudades intermedias y inclusive a ciudades capitales como la ciudad de Medellín, Bogotá, de personas buscando mejores oportunidades. Pero es el pueblo y es el llamado a los ciudadanos a que nos formemos, a que hagamos cultura política, a que participemos en los procesos democráticos y hoy es más fácil. Sobre todo eso, que participemos en los procesos democráticos, o sea, antes, no después. O sea, antes que decidamos por un gobierno verdaderamente democrático, que piense en el interés general, que gobierne para todos, intereses generales, y no después, cuando el gobierno de los pocos se vuelve autoritario y ya nos toca hacer otro tipo de acciones como las de Venezuela, y no es necesario en un país democrático. Juan Carlos. Volviendo al tema de la parroquia política, me dejó inquieto algo que dijo Andrés Fernando Mesa Valencia antes de la pausa. Dejó entrever que estaba de acuerdo con las listas cerradas para las aspiraciones regionales y nacionales. Pero entonces, por ejemplo, el que es un joven liberal que quisiera probablemente, ¿por qué no aspirar al Consejo o a la Asamblea en un futuro? Pues pensaría uno que, en ese orden de ideas, ¿cómo quedaría él frente a los que ostentan hoy curules en Consejo y Asamblea, que van a decir lista cerrada? Nosotros ya tenemos curul. Usted no va a tener oportunidad. ¿Cómo medirse usted ahí frente a un tema de esos, cuando no haya voto preferente? Yo estoy de acuerdo como liberal, lista cerrada, pero sin bolígrafo. O sea, sin que sean los directorios y los directivos nacionales los que impongan el orden de la lista, sino que haya un proceso previo de consulta interna donde participemos todos los partidos políticos para definir el orden de la lista. No, todos los partidos políticos no, los militantes del partido. Sí, pero que por mi lista, no, pero que sea el mismo día. Porque el militante no se va a dar esa pena. Porque entonces puede pasar que el partido, le voy a poner un ejemplo, el Partido Liberal hace una consulta hoy,
hoy solo el Partido Liberal, entonces le meten la mano los conservadores, los uribistas, los... Por eso, no, por le digo que los partidos no ustedes. No, todo, pero mire, el ejemplo más claro es el de Centro Democrático cuando se decidió cómo iba a ser la lista cerrada de los aspirantes al Consejo de Medellín. Hubo una actividad interna, ellos empezaron a buscar firmas y con base en eso, supuestamente la gente de Centro Democrático decidió que era mejor este que tenía 10.000 firmas, por decir algo, el otro que tenía 5 o 6, y así fue formando su lista. A mí me gusta ese mecanismo del voto previo para definir el orden de la lista, pero que no sea impuesto por los gamonales y por los jefes de los partidos. ¿Usted cree que el gamonal se va a hacer a un lado, sabiendo que hay un mecanismo en el que perdería la posibilidad de ser concejal? Entonces lo que vamos a hacer es perpetuar los actuales congresistas, los actuales diputados, los actuales concejales en el poder, y nunca va a haber espacio para la renovación. O sea, si no se... Porque entonces, ¿qué hace? Si yo soy concejal y yo fui el más votado del consejo, pues yo voy a decir, mi argumento va a ser, yo fui el más votado, entonces debo encabezar la lista. No. Que no es tampoco cierto que los más jóvenes sean los más liberales. Y que no es cierto tampoco que los más viejos sean los menos juiciosos y los menos creativos tampoco. Porque la verdad es que la experiencia en el Congreso de muchos hay que mantenerla, ojalá, aunque por ahí está hablándose de una propuesta de que sean solamente 2 periodos. 2 periodos. ¿Cierto? Pero bueno, eso queda claro. Venga, y para ir terminando, a propósito de las listas que se están armando o de las fórmulas que se están armando en Antioquia para aspirar al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, lo que dije yo ahorita, ya cada uno de los movimientos está juntándose con otros. Por decir algo, Julián Bedoya dijo que él quería ser candidato al Senado, ese iba con uno suyo, con Juan Diego Chavarría. Pero por ejemplo, Fabio Humberto Rivera quiere unirse que es de participación liberal, con el liberalismo socialdemócrata, y quería unirse también con Julián Bedoya de Renovación Liberal. Entonces, mire cómo se van juntando. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Usted qué piensa de su conocimiento? No, las alianzas siempre serán buenas en el sentido, pero que busquen alianzas que sean acordes a los principios liberales, porque entonces pasamos a que el partido se convierte en un partido de electorero o de empresa electoral y deja de ser un principio de programas de gobierno y hasta de negocio. Y de negocio, porque es que la verdad, lo que sabemos que trasciende a esto es que aquí llegan y hacen acuerdos, es con base, ¿usted cuánto me va a dar para la Cámara y para yo fuera? Eso no puede pasar, es el problema de la democracia. Ahora, aquí hay dos grandes... demostrar, ¿El CASE que llaman? No, eso no se puede demostrar. Hoy no se puede decir... Nosotros, siendo responsables con nuestros televidentes, oyentes y lectores, podemos decir, en esta formulita que se está haciendo por alianza, existe estas dádivas. Eso es muy difícil. No, eso es más de corredor. Eso realmente, eso no creo que nadie lo sostenga, además porque violaría la ley y el hecho de que digan que superan los topes de campaña. Ahora, aquí hay 2 grandes bloques. De 2 candidatos al Senado. El uno es Julián Bedoya, con un gran respaldo en los alcaldes liberales y de otros partidos a su aspiración. Y el grupo de la Universidad de Medellín, que es el de Iván Darío Agudelo, que a su vez tiene 2 candidatos a Cámara, muy fuertes por cierto. John Jairo Roldán, actual representante de la Cámara, Julián Peinado, concejal de Envigado, y con el respaldo de todo el liberalismo de Envigado, que por cierto, el liberalismo de Envigado es el de los más organizados, o uno de los que uno dice tienen un directorio, un presidente, una unidad de criterio. Pues, es bien interesante ese grupo de allá. Y pues el caso de Julián Bedoya, que tiene una aspiración, que es el exalcalde de La Estrella, Juan Diego Chavarría. Ahora, hay otros 2 senadores que tienen aspiraciones, que son Luis Fernando Duque, que inicialmente tiene el apoyo de Óscar Hurtado, representante de la Cámara, ya muy mermado electoralmente, y Sofía Gaviria, que dicen que sí, que no, que de pronto aspira mejor a Aníbal Gaviria. Perfecto. Entonces ahí está. Pero ahí está muy tímida. Pero los veo muy débil. Yo veo muy débil a Luis Fernando Duque y a Sofía Gaviria, veo muy fuerte. Muy fuerte a Julián Bedoya y a Iván Darío Agudelo. También veo el panorama así. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, estos son bocaditos que a ustedes, inteligentes, integrantes y calificados, les sirven. Muchísimas gracias, Andrés Fernando Mesa, por estar con nosotros. No, Roger y a Juan Carlos, muy amables, y a todos los televidentes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Roger. Nos quedamos cortos en muchas cosas, tanto que hay para la política. La pregunta que usted hace, ¿cómo demostrar que hay casos económicos? Eso no hay pruebas, pero sí es un comentario que todos lo saben. Perfecto. Pero ustedes que son inteligentes, inteligentes y calificados van a estar muy bien informados. Eso sí, no con chismes, no con chismes. Ojalá con conocimiento de causa, que haya argumento y de verdad haya material que lo pruebe. No con chismes. Y así, bien informados y bien informados, van a tomar las mejores decisiones el 11 de marzo del año entrante. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que retorna a las 9:30. Y a las 7:15, Germán Mendoza entrega la información en Cosmovisión Noticias
que retorna recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.